La señal secreta que separa el cielo del infierno. Existe un momento que lo define todo. Un segundo que vale más que 70 años de virtud o 70 años de pecado. Una fracción de tiempo tan pequeña que pasa desapercibida para los ojos humanos, pero tan gigantesca que determina la eternidad de un alma. Santa Faustina Kowalska, la secretaria de la Divina Misericordia, fue testigo de ese momento en una visión que pocos conocen, y lo que vio fue a la vez aterrador y consolador. Vio la señal oculta de quien escapó del abismo y entró en el cielo. Y más importante aún, vio por qué algunos con vidas aparentemente santas se perdieron, mientras que otros con historias aparentemente condenables se salvaron. Lo que estás a punto de descubrir va a cambiar completamente tu comprensión sobre la salvación, sobre el arrepentimiento y sobre lo que realmente importa en la hora de la muerte. Faustina vivía atormentada por una pregunta que no la dejaba dormir. Veía personas piadosas que asistían a misa diariamente, que rezaban el rosario con devoción, que ayunaban y hacían penitencias, pero algo en ellas la inquietaba. Había una rigidez, una dureza en la mirada cuando hablaban de los pecadores. Esas personas buenas parecían guardar una lista mental de los errores ajenos y se enorgullecían secretamente de no ser como aquellos perdidos. Por otro lado, Faustina también conocía pecadores notorios. Hombres y mujeres cuya reputación estaba destruida, que vivieron años en vicios terribles, en adulterios públicos, en deshonestidades que todos comentaban. Y la pregunta que atormentaba a la santa era brutal. En la hora final, ¿quién realmente se salvaría? ¿El devoto orgulloso o el pecador arrepentido? La respuesta llegó en una visión que duró toda la noche y que Faustina registró en su diario con manos temblorosas. Jesús le permitió estar presente en dos lechos de muerte completamente diferentes, dos almas en sus últimos segundos de vida terrena, dos destinos opuestos que revelarían el secreto mejor guardado sobre la salvación. La primera escena que Faustina presenció fue la de un hombre que todos en la ciudad consideraban un santo. Había sido catequista durante 40 años. Nunca faltó a la misa dominical. Era respetado en la parroquia y consultado como consejero espiritual. Las personas venían de lejos a pedir sus oraciones porque decían que tenía un canal directo con Dios. Cuando enfermó gravemente, toda la comunidad se movilizó. Se organizaron cadenas de oración, se ofrecieron misas por su salud, y todos decían que si alguien merecía el cielo, era él. Faustina vio a ese hombre en su lecho de muerte, rodeado de velas benditas, con el crucifijo entre las manos y el sacerdote al lado administrando la extrema unción. Todo parecía perfecto, todo parecía garantizar una partida santa. Pero entonces a Faustina se le permitió ver lo que nadie más veía. Vio el interior del alma de aquel hombre en el momento final, y lo que presenció la horrorizó. El hombre estaba teniendo una última conversación con Jesús, pero no era la conversación que todos esperaban. El Señor se acercó a él con misericordia infinita y le dijo: «Hijo, he venido a buscarte. Me serviste tantos años, pero ahora necesito hacerte una pregunta. ¿Me serviste por amor o por recompensa? ¿Ayudaste a los pecadores porque los amabas o porque te sentías superior a ellos?» El hombre intentó responder, pero las palabras no salían. Porque en aquel momento, delante de la luz divina, ya no podía mentirse ni a sí mismo. Vio con claridad cristalina que durante 40 años había construido un trono de orgullo espiritual, que sus oraciones eran vitrinas de vanidad, que su asistencia a la iglesia era una inversión para ser admirado, que cuando aconsejaba a pecadores, secretamente se deleitaba al saber que él era mejor que ellos. Jesús extendió la mano y dijo: «Aún puedo salvarte si reconoces esto ahora, si te humillas delante de mí en este último segundo y confiesas que necesitas mi misericordia tanto como el peor de los pecadores». Pero Faustina vio algo devastador suceder. El hombre miró aquella mano extendida y sintió una revuelta interior. Pensó: «Yo no soy como los demás. Me esforcé toda la vida. Merezco el cielo. ¿Por qué tengo que humillarme como si fuera un criminal?». Y en aquel momento de orgullo final, volvió el rostro.
No dijo no con palabras, sino con el corazón. Y Jesús, respetando aquella libertad terrible, retiró la mano lentamente. Faustina vio cómo el alma de aquel hombre salía del cuerpo, e inmediatamente era arrastrada por una oscuridad que no podía describir con palabras humanas. No eran demonios los que lo llevaban, era su propio orgullo el que lo arrastraba hacia abajo como un ancla de plomo. Oyó un grito que resonó en el abismo. «Pero yo rezaba todos los días, pero yo iba a misa, pero yo...» Y una voz respondió desde el abismo. «Sí, pero nunca te arrepentiste de amarte a ti mismo más que a Dios. Usaste la religión como un espejo para admirarte, no como una ventana para encontrarme». El cuerpo del hombre fue velado con honores. El sacerdote hizo un sermón hermoso sobre su vida ejemplar. Flores cubrieron el ataúd. Pero Faustina sabía la verdad terrible. Él estaba perdido no a pesar de su religiosidad, sino por causa de ella mal dirigida. La segunda escena que Jesús mostró a Faustina fue completamente opuesta, y ocurrió la misma noche, a pocos kilómetros de allí. Era la muerte de una mujer que toda la ciudad conocía como la prostituta del puerto. Había comenzado en esa vida a los 15 años, después de ser abusada por su padrastro y expulsada de casa por su madre que no le creyó. 30 años pasaron en una espiral de degradación. Alcohol, drogas, enfermedades, violencia. Había intentado salir varias veces, pero la vergüenza y el vicio siempre la arrastraban de vuelta. Nadie rezaba por ella. Cuando enfermó de una tuberculosis agresiva, fue internada en un hospital público, en una ala olvidada donde los moribundos esperaban el fin. Ninguna vela bendita, ningún sacerdote, ninguna familia. Solo una enfermera cansada que pasaba cada hora. Faustina vio a esa mujer en sus últimos minutos, con el cuerpo destruido por la enfermedad y por la vida dura, tendida en sábanas manchadas, sin fuerzas ni para llorar. Y entonces ocurrió algo que Faustina jamás olvidaría. La mujer, con la voz casi inaudible, susurró: «Jesús, si existes, si realmente existes, yo no merezco nada, lo sé. Lo arruiné todo. Pero una vez escuché que tú moriste incluso por gente como yo. No tengo nada que ofrecerte, ninguna oración bonita, ninguna vida santa. Solo tengo toda esta miseria. Pero si es posible, si puedes, perdona a esta desgraciada aquí. Te lo pido no porque lo merezca, sino porque dicen que eres bueno. Solo eso. Perdóname». Faustina vio a Jesús aparecer junto a aquella cama sucia con una velocidad que parecía urgencia divina. Vio al Señor arrodillarse, sí, arrodillarse, junto a aquella mujer y tomar su mano herida y arrugada con una ternura que hizo llorar a Faustina. Jesús le dijo: «Hija, pronunciaste las palabras que esperaba desde hace 30 años. Finalmente reconociste que necesitas de mí, no porque seas digna, sino porque yo soy misericordioso. Encontraste el secreto. Mi salvación no es para quien merece, porque nadie merece. Mi salvación es para quien acepta ser salvado». La mujer intentó responder, pero ya no tenía fuerzas. Entonces Jesús hizo algo que Faustina dijo ser imposible de describir adecuadamente. Pasó la mano sobre el alma de aquella mujer, y los 30 años de pecado fueron borrados como si nunca hubieran existido. No quedaron cicatrices, no quedaron manchas, no quedó nada. El alma quedó más blanca que la nieve recién caída. Faustina vio demonios furiosos rodeando aquella cama, gritando que tenían derechos sobre aquella alma. Presentaban documentos, listas interminables de pecados, testigos de cada caída. Pero Jesús simplemente mostró las manos con las llagas y dijo: «Yo pagué». Ella aceptó. «Ustedes ya no tienen ningún derecho aquí». Los demonios huyeron aullando, y el alma de la mujer salió del cuerpo e inmediatamente fue recibida por ángeles que la vistieron con ropas de luz. Faustina vio que no fue directo al cielo. Tuvo que pasar por una purificación. Pero la diferencia es que ahora estaba salvada. Su destino eterno estaba garantizado. La mujer fue enterrada en una fosa común, sin flores, sin sermón, sin nadie que llorara. Pero Faustina sabía la verdad gloriosa. Ella estaba en los brazos de Dios. Después de estas dos visiones,
Jesús explicó a Faustina la señal oculta que separa a los salvos de los perdidos. Le dijo: Faustina, escucha con atención porque esto es lo que necesitas enseñar al mundo. La salvación no depende de cuántas veces fuiste a la iglesia, de cuántos rosarios rezaste, de cuántas limosnas diste o de cuántos pecados cometiste. La salvación depende de una sola cosa: si en el momento final aceptas ser lo suficientemente pequeño para caber en mis brazos. El orgullo es la puerta del infierno porque el orgulloso dice: yo merezco, y quien merece no necesita Salvador. La humildad es la puerta del cielo porque el humilde dice: yo necesito de ti, y quien necesita puede ser salvado. Jesús reveló que la señal secreta de los que se salvan no está en los certificados de buena conducta, no está en la reputación pública, ni siquiera en la ausencia de pecado. La señal está en una herida interior, una herida de humildad que reconoce la propia miseria y clama por misericordia. Mostró a Faustina que hay gente que vive décadas en aparente santidad, pero lleva un corazón de piedra, incapaz de reconocerse como pecador necesitado, y hay gente que vive décadas en pecado terrible pero lleva un corazón de carne, capaz de quebrantarse en el último segundo. Dios no pesa acciones como una computadora. Dios lee corazones como un padre que conoce a sus hijos. Faustina preguntó entonces: Señor, pero aquel hombre religioso no podría haberse salvado. Tuvo tantas oportunidades. Jesús respondió: tuvo miles de oportunidades. Cada pecador que juzgó era una oportunidad de reconocer que él también necesitaba misericordia. Cada vez que se sintió superior a alguien era una ocasión de humillarse. Pero eligió construir un castillo de orgullo espiritual, y al final prefirió habitar en ese castillo vacío antes que arrodillarse en mi reino. Respeté su elección porque el amor no viola la libertad. Faustina comprendió entonces por qué Jesús insistió tanto en que ella difundiera el mensaje de la divina misericordia. Porque la misericordia no es automática, necesita ser aceptada. Es como un paracaídas que solo funciona si lo abres. Dios ofrece salvación a absolutamente todos, desde el Papa hasta el asesino. Pero solo los que reconocen que necesitan ser salvados logran agarrar esa mano extendida. El orgullo cierra los dedos de la mano en puño. La humildad abre la palma para recibir. Jesús le dio entonces a Faustina una revelación práctica devastadora. La mayoría de las almas que se pierden no son aquellas que vivieron en pecado escandaloso. Son aquellas que vivieron en mediocridad espiritual con un barniz de religiosidad. Son los que nunca cometieron grandes crímenes, pero tampoco se reconocieron jamás como verdaderos pecadores necesitados de salvación. Son los que dicen: gracias Señor porque no soy como los demás hombres, exactamente como el fariseo de la parábola. Esos son los más difíciles de salvar porque no sienten que necesitan ser salvados. Faustina preguntó cuál era entonces el camino seguro, y Jesús respondió con una fórmula simple pero radicalmente difícil. Todos los días, antes de dormir, reconoce que eres un pecador salvado por la gracia, no un santo que conquistó el cielo por méritos. Todos los días, mira el crucifijo y di: esto fue necesario por mi causa. Sin esto, estaría perdido. Mantén siempre viva esa conciencia de que no eres mejor que nadie, solo más amado de lo que logras entender. Y cuando veas a un pecador, no digas: gracias a Dios que no soy como él, sino di: allí voy yo sin la gracia de Dios. La visión terminó con Jesús mostrando a Faustina una imagen que ella llevaría por el resto de su vida. Le mostró dos caminos que llevaban a la misma montaña. Un camino era ancho y florido, parecía fácil, y estaba lleno de personas bien vestidas cargando certificados de buenas obras. El otro camino era estrecho y pedregoso, lleno de gente herida, cargando solo un pequeño papel donde estaba escrito: «Ten misericordia de mí, pecador». Jesús dijo: «Mira a dónde lleva cada camino». Faustina vio que el camino ancho terminaba en un abismo porque las personas estaban tan ocupadas admirando sus certificados que no vieron que el camino terminaba en la nada,
El camino estrecho llegaba a la cima de la montaña, y allí estaba Jesús esperando para abrazar a cada uno de aquellos que llegaron reconociéndose pequeños y necesitados. Esta visión nos deja con una verdad urgente para examinarnos hoy. ¿En qué camino estás tú? ¿Estás construyendo un currículum espiritual para presentar a Dios, contando tus méritos, tus oraciones, tus sacrificios, esperando que la balanza se incline a tu favor? ¿O estás caminando con el corazón quebrantado, reconociendo diariamente que sin la misericordia divina no eres nada y no tienes nada que ofrecer excepto tu miseria abierta para ser curada? La señal oculta de quien escapa del abismo no es tener una vida perfecta, es tener un corazón humilde. No es nunca pecar, es reconocer el pecado y clamar por misericordia. No es merecer el cielo, es aceptar ser amado a pesar de no merecerlo. Santa Faustina vio la verdad desnuda y cruda. Dios puede salvar a cualquier pecador, por peor que sea, siempre que ese pecador se reconozca como tal. Pero Dios no puede salvar a quien se cree justo, porque quien se cree justo no acepta ser salvado, solo recompensado. En este momento, detente y haz una evaluación honesta. Cuando miras a pecadores notorios, ¿qué sientes? ¿Compasión o superioridad? Cuando piensas en tus buenas acciones, ¿agradeces por la gracia que hizo eso posible o te enorgulleces de haber sido capaz? Cuando imaginas el encuentro con Dios, ¿te ves presentando méritos o implorando misericordia? Tu respuesta a estas preguntas indica en qué camino estás. El mensaje de Santa Faustina no es una invitación a pecar tranquilamente, pensando que la misericordia lo resolverá todo al final. Es una invitación a reconocer que incluso tus mayores esfuerzos religiosos son insuficientes sin la gracia. Es una advertencia para no transformar la religión en orgullo espiritual. Es una garantía de que ningún pecado es demasiado grande para la misericordia divina, pero ningún orgullo es lo suficientemente pequeño para pasar por la puerta del cielo. El hombre religioso se perdió porque se creía acreedor de Dios. La prostituta se salvó porque se reconoció deudora. Esa es la diferencia que separa el cielo del infierno. No es lo que hiciste o dejaste de hacer. Es si estás dispuesto a arrodillarte y decir: Jesús, yo confío en ti, no porque seas digno, sino porque Él es misericordioso. Santa Faustina escribió en su diario que después de esa visión, nunca más miró a los pecadores con juicio. Veía en cada persona caída un alma que podría salvarse con arrepentimiento sincero. Y veía en cada persona aparentemente santa un riesgo de perderse por orgullo. Comprendió que la salvación es una gracia tan gratuita que choca con nuestra mentalidad. Queremos comprar el cielo con oraciones, merecer la eternidad con esfuerzos. Pero Dios está ofreciendo todo gratis para quien reconozca que lo necesita. La visión reveló por qué Jesús insistió en el tema de la misericordia. Porque vivimos en una época donde el fariseísmo está sofisticado. Hoy no usamos túnicas, pero publicamos buenas acciones en las redes sociales. No rezamos en las esquinas para ser vistos, pero hacemos cuestión de que todos sepan cuántas misas asistimos. Jesús mostró a Faustina que existe una piedad que es orgullo disfrazado de santidad. Personas que rezan mucho, pero aman poco. Que frecuentan sacramentos, pero desprecian a los pecadores. Esas almas corren peligro porque están convencidas de que están salvadas, cuando están construyendo su infierno con ladrillos de autojusticia. Por otro lado, Jesús reveló esperanza para cualquier persona, no importa la caída, si hay disposición para reconocer la miseria. El ladrón en la cruz es el ejemplo perfecto. Vida de crimen y frase de humildad. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús no preguntó por currículum espiritual, no exigió penitencias, solo dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón encontró la señal secreta. Faustina aprendió que Dios mide las almas con el termómetro de la humildad interior. Una prostituta humilde está más cerca del cielo que un sacerdote orgulloso. Un adicto que clama está más cerca de Dios que un filántropo que se admira. La señal secreta no es perfección. Es conciencia de la imperfección con confianza en la misericordia. No es ausencia de pecado. Es presencia de arrepentimiento. No es fuerza espiritual.
Es debilidad que se apoya en Cristo. Las almas que se salvan no son las más fuertes, son las más humildes. Imagina dos personas en el hospital. La primera con gripe pero insiste en que está sana. La segunda con enfermedad grave pero reconoce y suplica tratamiento. ¿Cuál será curada? La segunda, porque acepta el tratamiento. La primera morirá por orgullo. Así es con la salvación. Dios puede curar cualquier enfermedad espiritual, pero no a quien se niega a admitir que está enfermo. Santa Faustina vio que el infierno está lleno de quienes creían no necesitar Salvador. El cielo está lleno de quienes sabían que sin Salvador estaban perdidos. Esa es la señal que separa destinos eternos. Y esa señal no depende del pasado, depende de la disposición presente. Por eso Faustina dejó la oración: Jesús, yo confío en ti. Esas palabras contienen la señal secreta completa. Cuando dice Jesús, reconoce que necesita Salvador. Cuando dice confío, abandona la autosuficiencia. Cuando dice en ti, coloca la esperanza en la misericordia divina. La señal está disponible ahora. No esperes el lecho de muerte. Cultiva hoy la humildad que salva. Practica el reconocimiento de que eres pecador amado, no santo merecedor. Mantén vivo ese sentido de dependencia de la misericordia. Esa es la señal que separó el cielo del infierno. Y necesita estar viva en ti en este momento, mientras aún hay tiempo para cultivar la humildad que transforma mendigos espirituales en herederos del reino eterno.